Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de plan de redacción. La redacción de un texto supone desarrollar una o más ideas en forma organizada y con un propósito determinado. Para lograr un discurso expositivo coherente, es necesario, en primer término, realizar un trabajo de esquematización de las ideas que se denomina composición o plan. Elaborar el plan de un texto implica seleccionar las ideas pertinentes y ordenarlas según su importancia. La posible secuencia o relación de enunciados ordenados de cierta forma dan lugar a un texto virtual y coherente llamado plan de redacción. Estos tipos de ejercicios presentan preguntas eh, con una estructura invariable, un título que aporta el tema de la redacción, 4, 5 o 6 enunciados que deben ordenarse a partir de un criterio lógico. Entonces, el plan de redacción se divide en dos términos, ¿no? Con el término plan nos referimos a una estrategia y redactar es la acción de poner por escrito. Entonces, se denomina plan de redacción al esquema de carácter lógico deductivo integrado por un conjunto ordenado de enunciados que sirven de base para la construcción de un texto completo, que puede ser un ensayo, monografía, relato, etc. Y esté coherentemente estructurado. Ejemplo: supongamos que pretendemos redactar un escrito sobre la historia del Perú. Pues bien, lo primero que debemos diseñar es un esquema previo, un esqueleto, basado en una estructura lógica deductiva con los elementos básicos probables. ¿Cuál será una estructura básica de un plan de redacción? Pues todo plan de redacción o todo texto presenta una estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión. Esta estructura está presente en todos los textos expositivos, por lo tanto también en los planes de redacción. Sin embargo, en los ejercicios de planes de redacción no solamente vamos a encontrar textos expositivos. Sin embargo, este esquema lógico de redacción se aplica para la mayoría de textos del trabajo de plan de redacción. En la introducción se anuncia el tema, se presenta el problema, se plantea la interrogante. En el desarrollo se explica y analiza el tema de acuerdo con un criterio. En la conclusión se sintetiza las ideas fundamentales, se formula la solución, se responde la interrogante. Es importante poder entender qué elementos están colocados en la parte de introductoria de un texto, en la parte del desarrollo y en la parte de conclusión. De esa forma, si nos percatamos de ese contenido, podremos ordenar apropiadamente cualquier texto. De modo que podemos establecer ese plan estructural, ¿no? Aquí observamos, tenemos un ejemplo. El número 1 sería: el origen de la comedia griega es incierto, ya que todavía se desconocen las causas exactas de su nacimiento. Número 2, es posible que haya surgido en forma espontánea en el teatro de Dionisio. Número 3, otra teoría postula que la comedia nació en las aldeas como una forma de criticar la metrópolis. Y número 4, es posible que haya surgido en forma espontánea en el teatro de Dionisio. Es importante fijarse también en los conectores lógicos. Hay conectores o marcadores textuales que se utilizan para iniciar los textos, otros que establecen secuencia de ideas. Entonces es importante fijarse en el contenido y fijarse también en los conectores lógicos utilizados. De esa forma podemos descubrir el ordenamiento que tiene un texto. ¿Cuáles son los tipos de planes de redacción? Tenemos el plan deductivo, es el más frecuente en este tipo de ejercicios. Los enunciados se ordenan desde el que expresa la idea más general hasta el que presenta la información más específica. También existe el plan cronológico o temporal. Son los más sencillos de identificar, puesto que podemos identificarlo con los conectores temporales o con las fechas que me puedan marcar cada enunciado, ¿no? En este tipo de plan, los enunciados se ordenan considerando el aspecto temporal. Así, la secuencia de enunciados permitirá avanzar desde un antes hacia un después. También tenemos el plan causa-efecto. El principio de causalidad establece que todo fenómeno tiene una causa, por lo tanto, en este tipo de plan se presentan primero las causas y luego los efectos. Este es el plan deductivo, que es el más común en la mayoría de textos de plan de redacción, donde primero se identifica la idea más amplia, que el título,
Luego la definición, orígenes, causas, características, clasificación, ejemplos. Este es un esquema básico de redacción. No siempre se presentan todos los elementos detallados aquí, sin embargo, siempre debes respetar el principio de la deducción, de lo general a lo particular, porque es lo más común. También es importante identificar este esquema básico de redacción. ¿Qué es lo que va en la introducción, en el desarrollo y la conclusión? Normalmente un texto de plan de redacción está ordenado de esta forma. Si no encuentras la definición, quizá esté el origen. Si no está el origen, de repente solo vas a encontrar las causas o planteamiento de un problema. No quiere decir que todos los elementos que están dentro de introducción deban aparecer en el texto que vas a identificar, pero sí debe estar en ese orden, ¿no? Que quiere decir que del 1 al 6 en introducción siempre estará antes de clasificación, que características, que descripción, que ejemplos, comparaciones, analogías. Y estos a su vez siempre estarán antes de proyecciones, de soluciones, de comentarios. Bien, entonces debemos respetar este esquema básico de redacción. ¿En qué consiste la estructura de un ejercicio de plan de redacción? Pues un ejercicio de plan de redacción presenta un título, que está aquí con mayúscula, el alma en el pensamiento platónico. Presenta generalmente 4 o 5 enunciados que están desordenados, y y quien realiza el ejercicio debe de identificar cuál es el orden correcto de estos ejercicios, ¿no? Entonces te presentan 5 enunciados y luego te presentan 5 alternativas de ordenamiento, de las cuales 4 son distractores y una es la respuesta correcta. Esa es la estructura básica de un ejercicio de plan de redacción. La importancia de los ejercicios de plan de redacción tiene que ver con la necesidad de preparar a los alumnos para la redacción de trabajos universitarios. Un estudiante que no sepa redactar, que muestre ineptitud en su discurso escrito, afrontará serios problemas al momento de presentar sus trabajos monográficos. Si las ideas expuestas no siguen un patrón expositivo coherente, entonces carecerán de claridad y el estudiante sufrirá un estrepitoso fracaso en su propósito por hacerse entender, ocasionando serios trastornos en su formación académica universitaria. Hay diversas formas de presentación de este ejercicio de plan de redacción. Tenemos una estructura basada en oraciones. Tenemos evolución de la Tierra, que es el título. Primer enunciado, estas capas son más densas en el núcleo terrestre. La evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas. La primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento. En este caso, nos podemos guiar de los conectores, de los enlaces. Nos podemos guiar también de la estructura básica de redacción, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión, qué son los conceptos que van antes, cuáles son los conceptos que van luego. Siempre debemos ver el análisis deductivo de lo general a lo particular, y de esta forma es que empezamos con una idea general. La evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas. Luego se van describiendo estas etapas, ¿no? La primera, ese conector ya me indica que ese es el segundo enunciado, ¿no? Después de la idea general. La primera corresponde a la contracción y liberación de energía nuclear. Luego, ¿no? Ese conector también me indica una secuencia. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Estas capas, ¿no? Y ahí se explica qué son esas capas. Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. Hay una secuencia también, secuencia discursiva, ¿no? Posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento, ¿no? Y de esa forma sería el orden correcto en este ejercicio. 2, 3, 4, 1, 5. Y este tiene una estructura basada en oraciones. Esta es una estructura basada en frases, o podría determinarse como subtítulos. Tengo aquí el método científico. Entonces aquí también no tenemos conectores que me van a indicar una secuencia, ¿no? Sin embargo, sí puedo identificar los temas, ¿no? que contiene cada subtítulo o cada frase.
Entonces tengo aquí la experimentación de la hipótesis, el planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, la conclusión o posible resolución del problema, análisis de los datos del problema. Entonces cuando digo la conclusión, eso no va al inicio, eso puede ir al final o casi al final. Análisis de los datos del problema tampoco va al inicio. Entonces voy identificando cuál de estos conceptos, según mi esquema básico de redacción, según el análisis deductivo de lo general a lo particular, cuál va primero, cuál es la idea más general, cuál es el origen, cuál es la definición. Ahora me debo guiar también del título. El título dice el método científico. Ya. Entonces me está explicando en qué consiste, cómo se desarrolla. Entonces, el primer paso del método científico es el planteamiento del problema. El segundo paso es la formulación de la hipótesis. El tercer paso es la experimentación de la hipótesis. El cuarto paso es el análisis de los datos del problema y el quinto paso la conclusión o posible resolución del problema. Entonces ese sería el orden 2, 3, 1, 5, 4. Y aquí pues tenemos una estructura basada en frases. Hay un método de resolución sugerido. Leer primero atentamente el título. El título te va a dar una pauta para que tú puedas resolver este tipo de ejercicios. Una pauta muy importante. Leer comprensivamente los enunciados, así como los acabas de observar. Determinar el posible enunciado de inicio. Complementariamente considerar una secuencia lógica. También, así como lo acabas de ver hace un momento. Trabajar con las alternativas. Descartar las alternativas no viables. Seleccionar la alternativa correcta. Verificar la elección de acuerdo con los principios de coherencia y cohesión. Este es otro tipo de resolución donde primero lees el título que se ha propuesto. Siempre en ambas formas de resolver esos ejercicios, siempre nos guiamos del título y observamos con qué número inician los distractores en las alternativas. Después de haber observado con qué números empiezan los distractores, elige entre ellos aquel que sea la introducción del tema propuesto. Este es opcional, es decir, puede o no haber. Si no encuentras introducción, puedes encontrar origen o principio o idea general. Seguidamente, de no haber introducción, entonces elige el número que establezca la etimología, la evolución, la historia, la definición o conceptualización del tema propuesto. Ahora ubique el número que refiere a las características o especificaciones del tema propuesto. Enseguida enlace los fines y objetivos del tema propuesto, a veces se encuentran en distractores distintos. Finalmente conecte las conclusiones del tema. Entonces, como hemos observado, aquí tiene un esquema básico de redacción del tipo deductivo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo del plan de redacción deductivo. Consiste en ordenar los enunciados desde que expresa la idea más general a la idea más particular, considerando la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. El naturalismo en la literatura. Escritores naturalistas chilenos, origen y causas del naturalismo literario, principales escritores y obras literarias naturalistas, análisis de las obras literarias naturalistas chilenas, definición del naturalismo. Entonces va de lo general a lo particular. De esa forma, primero va la definición, luego el origen y causas del naturalismo literario, luego los principales escritores y obras literarias naturalistas, luego escritores naturalistas chilenos y finalmente análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Eso es el orden correcto, desde lo general a lo particular, desde la introducción hacia el desarrollo y la conclusión. Otro plan de redacción sería el secuencial o cronológico. Requiere que los enunciados sean ordenados desde un antes a un después. El criterio para ordenar este texto es el tiempo en que ocurren y se suceden los hechos presentados en cada enunciado. Tenemos aquí como ejemplo el Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI como título. Tenemos la Edad Media, desarrollo, auge y expansión del arte renacentista, principales artistas y obras renacentistas, definición de Renacimiento, antecedentes históricos. Bien. Entonces, de acuerdo a lo secuencial y cronológico y también a lo lógico deductivo, iniciaríamos con antecedentes. Luego de antecedentes, o mejor dicho, explicando esos antecedentes, está la Edad Media, ¿no? Entonces 5.1. Después de la Edad Media
convendría ya lo que es la definición de Renacimiento y su significado en la época. Luego de ello, principales artistas y obras renacentistas, y finalmente desarrollo, auge y expansión del arte renacentista. 51432. Aquí tenemos otro tipo de plan de redacción de causa y efecto, donde debemos considerar el principio de causalidad. Todo hecho tiene una causa, motivo, razón, por lo tanto primero se presentan las causas y luego los efectos. Sin embargo, no debemos de dejar de utilizar también el criterio de lo lógico deductivo y el criterio de la secuencialidad, ¿no? De fijarse en las palabras enlace, en los marcadores textuales, de inicio, de secuencia o de finalización. Bien, entonces primero identificamos los términos que se refieren a causas y efectos. Entonces primero observamos que nos mencionan las características de las medusas. Entonces por algo nos mencionan sus características y después nos mencionan sobre un espectáculo a los navegantes, o sea que ellos observan a las medusas. Y esta observación de las medusas sería entonces la consecuencia. Por lo tanto, la causa sería pues todas sus características. Por ello, la número 5 debe ir al final. Entonces iniciamos con lo que son. ¿Qué son las medusas? Animales marinos con cuerpo en forma de campana. Luego empezamos con su descripción. Extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. Generalmente flotan en bandadas en la superficie de las olas. La mayoría de ellas son fosforescentes. Y finalmente, de noche dan a los navegantes un genial espectáculo. Entonces está ordenado de causa a efecto. Apliquemos el esquema del plan deductivo en el siguiente ejercicio. Establece el orden adecuado para esta redacción, identifica a qué aspecto de la deducción corresponde cada enunciado, corrige tu respuesta. Los ríos navegables. Río navegable, vía fluvial que puede ser transitada por embarcaciones de mediano o gran tamaño. El río Calle en Valdivia, un ejemplo de vía fluvial. Un río navegable es además un lugar de atracción turística. Ríos navegables más conocidos. Entonces primero debo ordenar la definición, luego la caracterización, luego clasificación y finalmente el ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Vía fluvial que puede ser transitada por embarcaciones de mediano o gran tamaño. Ya está bien. La 1 es la definición. La caracterización será un río navegable, es además un lugar de atracción turística. Ya, entonces esa sería la 3. Ríos navegables más conocidos sería la clasificación. Y el ejemplo sería el río Calle en Valdivia, un ejemplo de vía fluvial. Por eso el orden es 1, 3, 4, 2. Aquí tenemos otro ejemplo. Confucio. Sus seguidores le han dado el título de maestro de 10.000 generaciones. Confucio organizó la milenaria religión china. Creó una moral cuya regla de oro es no hagas a los demás lo que tú no quieres para ti. Gran filósofo y moralista chino cuyo nombre era Kun Tseu. En el año 1906 fue elevado por decreto imperial al rango de consejero de las divinidades del cielo y la tierra. Entonces rápidamente observamos que empieza con una idea general, dando a conocer el personaje, sería el número 4, la idea inicial. Luego seguimos con sus obras. Aquí se va a aplicar el criterio de secuencialidad. Entonces la respuesta sería 4, 2, 3, 1, 5. ¿Cómo se llegó a ese análisis? Se parte por la identificación del sujeto temático, quién es, de quién se habla, para continuar luego con la relación de datos de su biografía, que se ordenan secuencialmente, primero lo que hizo, luego los honores que ha recibido. También identificamos la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Quién es Confucio? La número 4, concepto o definición. El desarrollo, ¿qué hizo Confucio? La 2 y la 3. Y las conclusiones, ¿qué consecuencias tuvo eso? La 1 y la 5. Entonces, la respuesta correcta sería
la alternativa D. 4, 2, 3, 1, 5. Es importante recordar lo siguiente: la ordenación de los datos depende exclusivamente del tema enunciado en el título de la pregunta. No siempre se dan ordenaciones que sigan un modelo general. Concentra tu atención exclusivamente en lo que dicen las frases numeradas. Entre ellas debes buscar una relación y no en algún criterio externo. Trata de reparar en todo tipo de conexión o vínculo con las ideas de otro enunciado. A estos elementos los llamaremos indicios lingüísticos y tendrá especial importancia al momento de establecer una opción definitiva. Expresiones como en un comienzo, inicialmente, luego, posteriormente, por último, finalmente, etc., pueden indicarte con claridad un lugar aproximado en una serie temporal. Otras expresiones como por otra parte, en cambio, en consecuencia, a causa de ello, etc., pueden señalar una inmediata conexión obligada con algún otro enunciado. Las conexiones obligadas son parte segura de la clave y descubrir alguna es muy valiosa a la hora de escoger tu respuesta. Muy bien, eso sería todo lo relacionado entonces al plan de redacción. Gracias.